Un saludo muy especial para todo el auditorio del Pabellón del Conocimiento, Inexmoda y mi Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy tengo el gusto de presentar un arquitecto que sin duda es un referente internacional, además de arquitecto, curador de arte de eventos de escala internacional, con su oficina de innovación política. Les hablo de Andrés Jaque, un pensador, un académico, un creativo sólido, que sin duda está dando lineamientos para cómo debemos proyectar la arquitectura a futuro. Entonces, Andrés, bienvenido a Colombia Moda 2021 y gracias por aceptar nuestra invitación en nombre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Inexmoda y Pontificia Bolivariana. Muchas gracias, Lucrecia. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con todo este público tan interesante y tan maravilloso. Perfecto. Entonces, para iniciar a nuestro auditorio les queremos compartir, yo dirijo el proyecto de arquitectura textil para la Sociedad Colombiana de Arquitectos y queremos hacer una introducción a qué significa la tela y por qué hemos denominado esta conversación Ciudades Maloca. Comencemos por identificar qué es el concepto Maloca. Maloca es la construcción de los indígenas nuestros de toda Latinoamérica que tienen una relación absolutamente en equilibrio con la naturaleza, con el paisaje, con las comunidades. La maloca significa integración, significa sostenibilidad porque además construyen, siembran y planean su futuro y su presente a partir de una lectura con los medios que les ofrece el entorno, la economía de medios. Pero además esta imagen nos lleva a pensar que si vamos a hablar de tejidos y textiles, el papel en las ciudades inteligentes es entender el textil como una piel, ¿sí? Que resguarda, protege, pero que también es ese medio de comunicación liviano para una arquitectura que reclama una revisión en diseño y en concepto, sobre todo las ciudades post-pandemia. Asistimos a un nuevo orden mundial, como yo digo. Entonces, el proyecto de arquitectura textil con la Sociedad Colombiana de Arquitectos va a trabajar 5 puntos. Arquitectura vernacular, que es un tejido entre saberes ancestrales y tecnologías de punta. Arquitectura liviana, vamos a hablar de la museografía y la expografía para las ferias, para los espacios efímeros. Una arquitectura emergente, y es como yo las he llamado, ciudades al límite, cómo trabajamos tejidos inteligentes, biodegradables e interactivos para unas ciudades que estamos viviendo situaciones límite. Entonces, qué rico tener una ciudad archivada, ¿sí? Que podamos sacar cuando la sociedad así lo requiere. La arquitectura nómada y las fachadas extendidas, estamos hablando de entender el edificio como un maniquí para vestirse y desvestirse, y hablamos del interiorismo, muros móviles, biombos, tapices, mobiliario. E iniciamos con esta imagen que nos muestra la versatilidad de un tejido, de los textiles. Aquí transfiguramos un polideportivo para rendir homenaje en el 2019, el verano del 2019, a Leonardo da Vinci. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en mi trabajo como curadora de la Escuela de Verano, pudimos entregarle a la ciudad un edificio que se vestía con telas y que esas telas nos llevaban a los códices, a los cuadernos leonardescos, de cómo revisamos a partir de los tejidos todos los dispositivos que diseñó Leonardo, desde los aviones, desde las salas de vuelo, ¿sí? Y de esta manera entonces ofrecíamos una exposición como algo que no se guarda nada. Igualmente, desde nuestro estudio creativo de arquitectura, entendemos las pieles escenográficas, acá en una intervención con el arquitecto Luis Callejas, donde él y yo planteábamos este vestido con las frazadas. Ustedes saben, esta tela dorada que estamos viendo, son las frazadas con las que se reciben a las personas, a los inmigrantes que llegan a las costas mediterráneas en Europa, y aquí lo traíamos para vestir un edificio republicano, es decir, un edificio patrimonial, como es la sede fundacional del Colegio de la Enseñanza acá en Medellín, o cómo a través de tejidos, en este caso con el arroz colombiano, hacemos paredes, cubiertas, mobiliario, que sin duda da un respiro distinto.
o aquí interpretando al artista botánico Azuma Makoto, para quien hago una curaduría, hacemos una reinterpretación de sus trabajos con la fuerza expresiva de la naturaleza que tiene Azuma en una exposición que haremos el año entrante para Camacol, la feria de la construcción en Colombia, donde vamos a mostrar que el tema de la arquitectura tiene que ser la sostenibilidad o el interiorismo que planteamos o museografía y curaduría que hacemos en tela. Entonces, con esta introducción corta al proyecto de arquitectura textil, doy la palabra a Andrés Jaque para que nos cuente su experiencia y podamos verdaderamente asistir a un pensamiento interdisciplinar. Andrés, bienvenido. Gracias, Lucrecia. Es un placer seguir intervenir después de estas palabras y estos ejemplos tan bonitos y estos trabajos tan importantes. Me gustaría mostraros unas imágenes de algunos trabajos no muy conocidos de lo que hemos hecho en la oficina. Son cosas un poco... no sé si se puede compartir mi presentación. Son unos trabajos pequeños en muchos casos, pero que para mí son muy importantes y que en todos ellos, de alguna manera, la noción de tejido ha sido muy importante. Si veis esta primera imagen, es una imagen de un proyecto que llamamos tejido automático, de hecho. Se podría explicar de una manera funcional. Es un tejido que reconstruye el cuerpo de una persona. Lo hicimos como una colaboración con la artista Alicia Ríos y que a través de esta ropa se podía convertir en un personaje mediador, en una especie de agente que podía poner en contacto a mucha gente diferente. El traje estaba compuesto por un abrigo que era una pradera de césped y que tenía una variedad de césped muy particular que se había perdido en muchos de los paisajes mediterráneos. También tenía un depósito de gas, tenía un dispositivo que hacía que el traje se pudiese hinchar y se convirtiese en una cápsula de intimidad o de refugio. Aquí está Alicia Ríos utilizándolo. Pero para mí esta fotografía, que es la que más circuló en su momento, es menos importante que esta, porque la función del traje era permitir la creación de situaciones como estas, poner en comunicación y en conexión a gente muy diferente, no solamente a gente, sino también a la pradera de césped, al té que Alicia hizo, a muchos otros agentes que el proyecto de este tejido proponía enlazar de alguna manera, tejer. Esta idea del tejido para mí es más importante que la idea, que la propia funcionalidad del tejido. Como tú decías, el tejido es un elemento relacional y en sí mismo, por la manera en que está hecho, constituido por múltiples, por la urdimbre de elementos heterogéneos, para mí es algo que no solamente habla de unas propiedades o de unas capacidades físicas o mecánicas, sino que sobre todo habla de una capacidad tecnosocial. Cuando yo veo esta imagen, claro, esta fue la primera obra que hicimos en nuestra oficina, pero contiene ya muchos de los elementos que me siguen interesando de la arquitectura. Esta posibilidad de entender la arquitectura no tanto como algo que aloja lo social, sino algo que contribuye a la creación de lo social. Y en eso el tejido no es una metáfora, es algo muy directamente, muy físicamente impregnado de esta capacidad tecnosocial. Ese es otro trabajo que también desarrollé hace mucho tiempo, que fue una especie de juego con una arquitecta amiga noruega que se llama Anike Rurke. Y Anike Rurke me mandó esta caja, era una caja de zapatos, y en su interior había ella quedó en que me enviaría algo en esta caja y con eso yo y con la gente de mi oficina haríamos un proyecto arquitectónico. Este era el contenido de la caja. Era una tela blanca de algodón muy bonita, muy estrecha pero muy larga, que se presentaba como un lienzo en blanco, casi sin historia, como un elemento que solamente hacía referencia a sí mismo. Pero cuando lo mirábamos en detalle, lo extendimos en una mesa grande,
y empezamos a ver que había pequeñas cosas. Había unos pelos que luego, tras analizar, nos enteramos de que eran unos pelos de perro. Había unas pequeñas manchas rojas que eran, después de poder analizarlas, nos dimos cuenta de que eran manchas de vino. Toda esta tela cogimos muestras y la llevamos trabajamos con el equipo del laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid, que tienen unos laboratorios microscópicos, ¿no? de microscopía electrónica, que permitieron ver muchas de las partículas que había en la tela. Esta es la tela vista desde esta pequeña distancia. La tela era una construcción transescalar y para mí esto era muy importante. Cuando mirábamos en detalle, la tela tenía presencias de polen, tenía presencias minerales, tenía polvo, se veía que había estado mucho tiempo en una casa por las partículas que contenía, pero también en presencia de animales. Todo esto lo bordamos sobre la tela. La información que habíamos encontrado la bordamos en la tela y la tela, cuando terminamos con ella, ya no era una tela blanca, era una tela que estaba llena de información. Cuando tú hablas de que la tela es información, claro, a mí me parece que si vemos estas imágenes, en realidad vemos cómo la tela es un soporte también, es una esponja, es un elemento que se carga de vida, que se carga de otras presencias. Y esto para mí es la gran capacidad de las urdimbres, de la práctica del tejer, la posibilidad de constituir algo a partir de la composición de lo heterogéneo, de construir algo a través del polen, de los animales, del vino, del algodón, de un paisaje que puede mutar y que puede viajar de un lugar a otro. Esto es lo que yo creo que es el gran potencial de la tela, convertirse en esta... claro, un hilo solo no es prácticamente nada, ¿no? O la cera que se puede poner encima, no es prácticamente nada. Pero uniendo hilos, permitiendo que capture polvo, que se impregne de polen, que de pronto reciba el tinte extraído de unas flores o de unos animales, que además viaje y vaya marcando la presencia de este viaje, el paso del tiempo, y que todo eso quede atrapado de alguna manera, quede compuesto en algo que es mucho más que la suma de todos estos pequeños elementos, es para mí algo realmente valioso, que me hace pensar que la arquitectura no es el espacio, sino precisamente estas composiciones de elementos heterogéneos, algo así como el soporte de la vida, ¿no? o la urdimbre en el que se da la vida. Esto es algo que para nosotros ha sido muy importante en otros proyectos que también tenían telas iridiscentes, como esto que se ve al fondo, parecida a este bello trabajo que has mostrado del edificio de la República que hiciste, Lucrecia, con Luis Callejas. Sí. Y también estos terciopelos de seda que se ven ahí, pero para mí en realidad no hay una gran diferencia tampoco en la manera en que los terciopelos, las telas iridiscentes, las plantas, el mármol colgado y utilizado como un tensegrity, se imbrican unos con otros. Yo de alguna manera me veo un arquitecto que contrario al minimalismo. A mí no, me parece que no me interesa la purificación, la eliminación, la evacuación. No me interesa la evacuación, al contrario, me interesa una arquitectura que tenga la capacidad de imbricar, de urdir, de tejer con lo diferente. Y de tejer también es, como aquí, permitir que el mármol, las plantas, el terciopelo, todo esto conviva. Pero lo que significa que conviva es que las plantas puedan crecer, que el tejido pueda seguir moviéndose. Y no solo eso, que incluso los tejidos los tejidos sociales que son necesarios para producir estos terciopelos, estos trabajos en cuero, este panelado de mármol, puedan seguir siendo movilizados por esta arquitectura que necesita cuidados, necesita mimo, necesita que alguien mueva los terciopelos, que los cambie, que alguien riegue las plantas, que alguien mantenga los panelados, que alguien
se haga cargo y encere los tapizados de cuero. En la urdimbre de los materiales, la urdimbre de las plantas con el mármol, es también una urdimbre de los tejidos sociales. Y esto es algo que de alguna manera a mí me obsesiona, pensar que no hay un divorcio entre la manera en que construimos lo material y la manera en que construimos lo social. Lo social se construye a través de la imbricación y del tejido de lo material y viceversa. Lo material es siempre una articulación tecnosocial. Esto para mí es casi una obsesión. Y viene, por ejemplo, y me gustaría terminar esta primera parte de esta conversación con un proyecto que empezó también con una referencia textil. Este es el proyecto de la Ciudad de la Cultura, se construyó en parte en Santiago de Compostela, en Galicia, y que era un proyecto del arquitecto, que es un proyecto del arquitecto Peter Eisenman y de su oficina Peter Eisenman and Partners, y que partía como de pensar la arquitectura como una tela que se desplegaba sobre el paisaje. Pero en realidad el paisaje ya era en sí un tejido. Era un tejido de árboles, de musgos, de usos sociales, de animales, de insectos, y tenía algo muy violento el momento en que llegaron las máquinas y cortaron todo esto. Rompieron el césped o las praderas naturales, desaparecieron las vacas, la gente ya no podía ir allí. A nosotros nos llamaron para que diseñásemos una valla que ocultase esto porque había generado un enorme dolor social. ¿Y cómo no podía ser? Claro, ¿cómo no podía haber esto? ¿Cómo podía no haber generado este impacto? Que el prado se convirtiese en esto, un prado que era soporte de vida de tantas cosas. Lo que nosotros propusimos fue una labor más bien de cuidado, de un primer intento de reparación de este trauma. Pero sabíamos que el trauma solo podía hacerse a través de una primera labor, y por supuesto ya era de muchas maneras irreparable, pero podíamos hacer una labor de retejido, volver a dejar que las urdimbres de todas las plataformas de vida se volviesen a desplegar aquí. Y pensamos y propusimos 12 acciones que tenían como objetivo reconectar este prado como una parte importante de los actores que habían desaparecido con la excavación. Cosas que hacíamos a través también de arquitecturas textiles, de pabellones como este, que tenían estructuras muy sencillas, que solamente tenían como objetivo recibir una tela. Estas son algunas de las estructuras que hicimos, estructuras temporales que luego vendrían a recoger telas, pero sobre todo también con una serie de acciones, con unas líneas de autobuses que traerían gente otra vez a repoblar este prado dañado, haciendo visibles todas las relaciones de los que estaban trabajando allí, las presencias de diferentes compañías, de diferentes grupos, a través de códigos de colores, señalizando todas las entradas y salidas de materiales o de residuos de la obra. Aquí están algunas de las fotos y así hasta 12 acciones que podéis ver en nuestra web, se han publicado en muchos sitios. Pero la idea era, por supuesto no podíamos deshacer el daño, pero sabíamos que cualquier proceso de atención a este lugar pasaba no tanto por ocultarlo, sino en alguna medida aportar oportunidades para que pudiese empezarse a reconstruir el tejido social perdido. Algunos momentos fueron muy emocionantes y el proceso no pudo completarse porque el clima político hizo imposible que terminásemos con este proyecto de reparación, que tenía también como objetivo reparar las praderas, la presencia de vacas y muchas otras cosas. Pero para mí es muy importante esta imagen con la que me gustaría terminar. Es la imagen de la constructora a la que habíamos asignado el color amarillo, tenía este cartel que lo tenían que reparar, y de pronto nos dimos cuenta de que las personas de la constructora, los trabajadores de la constructora a la que habíamos asignado el color azul, como veis allí hay un camión azul con una persona vestida de azul, estaban reparando y terminando de instalar el cartel de la constructora amarilla. Cuando preguntamos a muchos de los ingenieros y arquitectos que participaban en este proyecto por qué los azules trabajan en la obra amarilla, no sabían contestar.
Pero sin embargo había un grupo de jubilados que acudían, gracias a los autobuses que habíamos puesto, todos los días a ver la obra y nos empezaron a contar que había un acuerdo entre la constructora a la que habíamos asignado el color amarillo y a la que habíamos asignado, y la segunda constructora a la que habíamos asignado el color azul, por la que los azules ayudaban a los amarillos en los momentos en los que tenían un pico de necesidad. Y con esto habían reducido, en términos generales, la necesidad de desplazar recursos, grúas, camiones a la obra. Para mí lo que es significativo es que, como tú decías, Lucrecia, muy bien, el tejido es mucho más que simplemente una cobertura o una membrana. Es toda una construcción de un tejido de relaciones. Es toda una construcción social, pero una construcción social en la que los humanos y los no humanos quedamos imbricados, en los que nuestras relaciones se construyen, en la que en realidad pactamos y empoderamos nuestras vinculaciones, nuestra mutua dependencia y encontramos oportunidades para el cuidado mutuo. Esto es lo que a mí me interesa. Me interesa cuando hablas de estas arquitecturas tan bellas que has mostrado, que además del componente, o digamos que a través de esos componentes físicos, la relación entre este edificio tan bonito de la República y este tejido dorado que está relacionado con los cuidados que muchas personas dan a aquellos que llegan a las playas o la costa, ¿no?, en condiciones muy precarias. Eso es para mí la arquitectura. Esta es construcción de un tejido de relaciones. Y curiosamente se hace muchas veces a través de urdimbres físicas, como las de las telas doradas que tú mostrabas, ¿no? Total, total. Andrés, qué gusto es escucharte y en una primera conclusión de este conversatorio, sin duda es que la arquitectura produce vida, ¿sí? La buena arquitectura produce vida, pero además es una performance constante. Entonces yo quisiera mostrarte dos proyectos que hemos trabajado para esta reunión contigo y para el inicio quedamos al proyecto de arquitectura textil y terminaríamos en una conclusión conjunta. Entonces voy a compartir. Perfecto. Nuestros dos proyectos que les vamos a compartir desde nuestro estudio de arquitectura inician con una revisión a Chiribiquete. Andrés y a todo el auditorio que nos acompaña, estamos viendo nuestra gran reserva forestal, botánica, un pulmón del mundo fundamental para todos, como es la Amazonía, aquí en esta región, Chiribiquete, como se le conoce. De ese plano verde, sin duda, Colombia hace esa urdimbre por un momento difícil, como ha sido nuestra construcción política, que lo resumo en esta obra de Doris Salcedo con su tejido de pétalos de rosas, pero que nos da claramente la visión de una Colombia contemporánea, que concluye Doris con fragmentos. Estamos viendo aquí el fundición de las armas de la guerrilla colombiana en el proceso de paz y luego instalado allí en Bogotá esta piel que se construye a través de fundir el metal de las armas a través del calor y que en ella participan las mujeres que habían sido militantes en la guerrilla. Entonces, sin duda esto me da pie para hablar de dos proyectos que se unen a esta investigación, Memoria Decapitada, donde analizamos el sentido de la casa para el desplazado. Dos libros han sido publicados, hay una revisión, digamos, estadística, analítica del fenómeno del desplazamiento, pero aquí llegamos a una de las casas fundamentales en este trabajo que hago para mi tesis de periodismo, de la especialización en periodismo, luego beca de investigación del ministerio y un proyecto que se ha compartido en muchísimos escenarios del mundo. Aquí hablo de las propiedades quiméricas. Con seguridad, Andrés, tú conoces muy bien ese concepto y se lo compartimos aquí al auditorio. Es un concepto que desarrolla Gastón Bachelard
el filósofo francés, y dice que las propiedades quiméricas son aquellas que existen en nuestro imaginario, pero no están demarcadas en el espacio público, en el espacio. Existen en nuestro imaginario, pero así Bertina me decía, este es el espacio para los animales, este es el espacio para la huerta. De ese análisis de una más una casa, llego a este barrio en altura que sin duda es recupera la vida social de un barrio de la periferia que se instala y se proyecta en el centro de Medellín. Este como proyecto que tiene esa vida que es muy hermosa, y es cuando la sala de la casa se entiende como una proyección en la calle, o sea que la sala sale al espacio público, y levantábamos toda una arqueología y etnografía de estas casas, de esta casa cama, o con esta foto de Rochelle Costi, la artista brasilera, para hablar de la economía de medios, de la inteligencia que tienen nuestras comunidades al límite, y luego esta iconografía de encontrar estas dos muñecas que me traían una relación con los fardos funerarios indígenas. Estos fardos funerarios que yo los traduzco en el primer proyecto que les vamos a mostrar como atados de ropa. Aquí esta obra de Ana González, una artista joven colombiana contemporánea, en mi concepto trabaja bellísimo con Rubén Afanador, el fotógrafo, esa relación y esa reivindicación de la maloca. Entonces, por eso hablamos de ciudades maloca. Vamos a poner en el centro de la ciudad el pensamiento, la creatividad, no más una sociedad piramidal, sino que vamos a hablar de una ecociudad o ecosociedad circular. Entonces, a partir de estos atados que encontraba yo en las zonas periféricas, barrios periféricos de Medellín, a esa reivindicación de la maloca como un lugar donde lo femenino tiene un poder importante, nos vamos a ese sentido de lo doméstico, quienes lavan la ropa, quienes construyen ese tejido social desde lo doméstico, que es el cuidado por el otro, o con Christian Boltanski, recientemente fallecido, en esta montaña de ropas, cuando él dice, es que ahí hay vida, esa ropa, esa montaña que estamos viendo, la aportó alguien, la quiso alguien, y nosotros como espectadores atribuimos ese valor espiritual o significativo. A partir de ese concepto, nosotros desde nuestra oficina generamos una relación con los venteros ambulantes, y es sacarlos a ellos, generar unos atados de ropa, así hagan de cuenta unos cojines que trabajamos con ropa reciclada, para hacer una interacción poética anónima, porque en estas carretas de venteros ambulantes, en estos dispositivos de cajones, no solamente la gente va a encontrar su atao. ¿Por qué? Porque son proyectos que están pensados para las nuevas ciudades, es decir, una ciudad post-pandemia donde tenemos que cuidar el relacionamiento en el espacio público. Entonces tú coges tu propio atao y decides con quién te sientas, a qué distancia. Ya no es ese mobiliario predeterminado de la ciudad, ¿sí? Sino que lo que le estamos entregando a las personas es: haz tú tu propia acción política y participativa en el espacio público. Va a encontrar cartas anónimas para que la gente regrese al espacio. Entonces, aquí lo vemos, cómo se distribuyen estos elementos, cómo pensamos una ciudad contemporánea. Y aquí les estoy mostrando una imagen de un pintor del Renacimiento, de esa ciudad contemporánea en su momento moderna, que tiene caos, que tiene diversidad, que tiene unas estrategias como este hombre que sale de esa pared, y que yo me la encuentro igual aquí en la Medellín periférica, en el barrio de Santo Domingo, de la lucha por unas políticas públicas claras alrededor de la vivienda, del sentido de lo público, que ha desatado en nuestra realidad actual un paro nacional que nos está llevando a cuestionar seriamente el espacio, ¿no? Entonces, volvemos a esta configuración y a esta escenografía donde la gente es la propia dueña de su práctica política a través de estos elementos, de estos dispositivos, recordando este tejido, digamos, histórico, ancestral, de cómo se fundaron nuestras ciudades y cómo vimos crecer muchas veces nuestras familias. Y empieza entonces una arquitectura que se va construyendo por dispositivos. Llega el camión, la gente recibe, llenan los dispositivos de las carretas, hay unos elementos donde hay flores a partir de telas recicladas, de papeles, de elementos orgánicos, y así se entreteje una poética muy distinta de
una arquitectura liviana que la necesitamos y que por eso hablamos de ciudades malocas. Trabajemos con los elementos que tenemos en nuestro entorno para producir obra. El artista Manish Nai y el ejercicio de esta estética y arquitectura liviana que nos permite generar esta interacción. Ese es el primer proyecto, ¿no? Estos atados de ropa en las calles con los denteros ambulantes generando las poéticas anónimas. Y viene nuestro segundo proyecto, La Ciudad Maloca, donde estamos ya en este momento. Este podría ser nuestro relacionamiento actual, lo ponemos de esta manera, donde tratamos de identificar estas bolsas plásticas que nos llevan a un concepto y es lo que puede una línea. Miren ustedes en la obra de Francis Alice la imagen sobre la izquierda, Shibboleth de Doris Salcedo, en la Tate Gallery, y el río nuestro del Amazonas que atraviesa como el gran pulmón. Una línea que nosotros la leemos en Chiribiquete. Por eso, Andrés, ahora que mostrabas tu proyecto de la tela blanca y luego esa intervención inmediatamente hacia la correspondencia, no solamente conceptual, sino visual con esta imagen de Chiribiquete. Miren ustedes, ahí está la maloca, la representación de esa iconografía y un elemento donde nosotros partimos para este diseño. Es esa línea, ¿cierto? Comenzaba de lo que puede una línea. Es esta línea que estamos viendo como primer elemento, que es la lúnula. La lúnula es la canoa cósmica con la que el hombre primitivo se transforma en jaguar. Miren, ahí aparece otro elemento fundamental en la ciudad contemporánea que lo toca lúcidamente Andrés, ese concepto de la transformación. Entonces nosotros identificamos para nuestro proyecto unas canoas, unas cápsulas, unos dispositivos de aire que van a estar trabajadas con un material compuesto. Entonces esa lúnula es reunión. Si la giramos se convierte en tejido que nos cubre, pero si repetimos varias malocas ya construimos pabellón o lobby o casa. Pero también nos lleva al concepto de la naturaleza y es que esa maloca también nos sirve en el tejido material compuesto que vamos a utilizar, generar unas huertas urbanas y proponer un nuevo relacionamiento. Estas son nuestras malocas urbanas transformadas siquiera por una intervención en los últimos años en Medellín de un sentido de lo público y de respeto por el ciudadano y de este ícono, de ese ícono de Chiribiquete. Hablamos acá de un post-Chiribiquete. Estamos viendo el edificio Coltejer, que es el símbolo de la historia textil en Antioquia y en Colombia, y esta imagen que sin duda nos lleva a la obra de Juan Fernando Espina, el fotógrafo, de una manera de romper con ese ícono y plantear una mirada distinta frente a los ciudadanos que hoy tienen unas necesidades. De ese ícono nosotros partimos a nuestro ícono. Seguramente ustedes han visto las bombas que se inflan y se producen figuritas, pues ese es nuestro ícono que traemos de Chiribiquete, que es esa lúnula que se convierte en paisaje, en montaña, en figura humana, y nosotros la traemos al espacio público para que sea una arquitectura aérea que luego va a caer y se va a sembrar. Entonces, miren, aquí estamos viendo ese tapete que se construye, se infla, se convierte en mobiliario, se convierte en divisor, se lleva adentro semillas para que cuando los lancemos al aire por unión del helio con el CO2, como levantamos los globos, pues estas caigan y por ese material compuesto que llevan se desintegren sanamente con el territorio. Entonces así nosotros planteamos aquí la válvula, mírenlo ustedes, el helio, el CO2, la cápsula del biopolímero impermeable y elástico, el banco de semillas. Entonces así vamos construyendo estas pequeñas maquetas para hacer pruebas con la damagua. La damagua es el elemento orgánico que va a estar acompañado del polímero, de un polímero obviamente trabajado para que primero pues no dañe el medio ambiente. Estamos haciendo pruebas de ingeniería de la Universidad Bolivariana para, este es el tejido, miren, este es un tejido que se saca de unos árboles en el Chocó, la zona nuestra, importantísima, descuidada por siempre, pero que nosotros queremos trabajar con las comunidades allí, y con esto entonces va a ser el elemento orgánico con el que se van a construir nuestros cilindros de aire. Mírenlo ustedes acá,
hay mobiliario, si empezamos a levantarlo, esa espiral va creciendo y se convierte en pabellón y generamos esta urdimbre para unirme con Andrés, ¿sí? Miren ustedes cómo llega el camión con el tejido, se infla, se convierte en gradería, se convierte en cubierta, hay una gran cama porque queremos sacar ese interior al exterior, es decir, la casa en esta ciudad pospandemia que sale al exterior, hay pabellones, hay lobbies y hay huertas urbanas. Aquí podemos ir mirando con una iconografía muy popular nuestra que la ponemos ahí como collage, donde aparece el edificio maniquí, donde aparece el umbráculo que es a través de estas células inflables, de estos motores que se inflan no solamente por dispositivos, sino que la gente va a poder casi que inflar su propio dispositivo para tener su propia huerta o su mata en el espacio doméstico. Y encontramos aquí entonces esa huerta urbana como la miramos. Miren, este es el jardín nuevo que le queremos insuflar a Medellín, una ciudad con muchísimas diferencias sociales, pero que cada vez damos pasos tratando de regenerar el tejido, de que nuestra arquitectura suture diferencias sociales o nos active otras maneras de relacionarnos en el espacio público. Y aparece la huerta, aparece el espacio de las bicicletas. Allí está Andrés y el auditorio es la Medellín que nosotros queremos tocar en esa relación de equilibrio de paisaje y naturaleza, de este entretejido de la huerta, de los espacios para la bicicleta, de esta cama urbana, donde queremos que verdaderamente se viva el espacio urbano de acuerdo a que cada ciudadano ponga su sello, aquí los niños inflando, y se resume en este tríptico con una obra Andrés y el auditorio estamos viendo un detalle de Horizontes. Horizontes es tal vez la obra más icónica para los antioqueños, para los paisas. Es esos campesinos que Francisco Antonio Cano, el primer artista académico nuestro, pintaría y cuya obra se encuentra en el Museo de Antioquia, donde los campesinos señalan un nuevo futuro, una nueva ciudad, un nuevo porvenir. Entonces aquí lo hacemos, estos campesinos o nosotros como ciudadanos que queremos señalar una relación distinta con el medio ambiente, con el espacio público, con esas maneras de relacionamiento mucho más, digamos, prolijas o diversas, en este icono, en esa bombita que va con esa iconografía de animal, pero que va con un material compuesto que lleva una siembra de semillas y que se van a elevar al cielo de Medellín y que cuando caigan van a volver a sembrarse esas semillas que hay allí y vamos a regenerar y a tener un nuevo tejido urbano. Terminaría con esta imagen que nos representa la institucionalidad pública a través de un lenguaje de Cristo, donde hago este dibujo para cubrir la alcaldía, la gobernación, el consejo, los diputados, para sembrarlos con esta nueva propuesta de arquitectura liviana, pero sobre todo de saber escuchar y entretejer lo que palpita en la ciudad. En una arquitectura, como les digo, ligera, en una arquitectura, en un tejido que se hace arquitectura, con esta obra de Piero de la Francesca, que la traigo más como elemento arquitectónico que para nada con un contenido religioso, sino miren ustedes esta Madonna, que su capa es esa casa que nos cubre, o la piel como arquitectura en la obra de Sondón, cuando su mano recorre el cuerpo de su padre con un distanciamiento social, que es una regla en Oriente, ¿no? El contacto físico no está. O a través de Shirin Neshat, de un diálogo, del tatuaje, de la piel que sirve también como lienzo en blanco para construir ciudad a partir de los saberes ancestrales, de esas prácticas domésticas como son estos atados de ropa para reivindicar la casa en el espacio público o la ciudad collage a partir de esta línea que se insufla de aire pero lleva vida porque lleva semillas. Y entonces es la arquitectura a partir de verdaderamente una mirada, tratar de construir un tejido nuevo con las ciudades. Ahí terminaría mi presentación y para terminar, Andrés, pues quisiera preguntarte cómo ves tú la ciudad
estas ciudades nuevas que vienen con un nuevo relacionamiento, porque vamos a tener que seguir con tapabocas, nosotros todavía aquí en Latinoamérica lo estamos usando. ¿Cómo va a ser esto nuevo que se viene a partir de una arquitectura vital y de un pensamiento como el tuyo y tu equipo? Y bueno, en esta unión que inicia hoy con Medellín. Bueno, Lucrecia, en primer lugar me gustaría felicitarte por estos trabajos tan bonitos y tan necesarios y tan bien presentados y dibujados. Creo que es una forma de hacer arquitectura que trabaja dentro de un paradigma ecosistémico y que probablemente es la que yo creo que puede dar respuesta a muchos de los desafíos que nos enfrentamos ahora. Yo creo mucho en la capacidad de un proyecto como este o como el que mostrabas de los cojines, ¿no? De estos, porque en realidad están presentándose como tecnologías que se convierten en punto de paso de muchas relaciones que siempre están cambiando, que siempre se están construyendo. El último proyecto tiene una cosa también especialmente importante en estos momentos, que es la presencia del aire. Y creo que es realmente relevante. El aire de alguna manera desafía la idea de que nuestros cuerpos son individuales. Y a pesar de que es algo que escuchamos muy a menudo, porque es probablemente la ideología más fuerte, más hegemónica en estos momentos, una cultura de la individualidad, del éxito personal, de la posibilidad de segregar cuerpos, de ejercer violencia sobre otros cuerpos, sin que esto, con la idea equivocada de que esto no nos afecta a todos. En realidad, todo esto es probablemente una de las ideologías más fuertes que construyen en estos momentos las hegemonías y las nuevas formas de exclusión también. Los cuerpos, como hemos visto con la pandemia, no están aislados. No es posible una desconexión. El aire que yo ahora estoy, aunque vivo en Nueva York, estoy ahora mismo en Madrid y el aire que respiro está a muchos kilómetros de ti, Lucrecia, pero de alguna manera es un aire que entra en mis pulmones, que entra en contacto con mi sangre, la sangre transforma este aire, vuelve a salir y este aire lo respiran otras personas y termina llegando también a Medellín, incorporado a otros pulmones, intercambio con la sangre. No hay nada más íntimo que el aire, porque pasa de la sangre de unos, contiene la sangre de muchos. Y como construcción colectiva es una construcción de cuerpos unos con otros. Y no solo humanos, también el virus, como hemos visto, ¿no? Como vemos del COVID, los pólenes, las partículas a través de las cuales las plantas se comunican unas con otras. Yo creo que esto es algo que cambia todo. Pensar en la construcción de este aire es maravilloso para mí, como tú estás haciendo, ¿no? La manera en que tú lo estás haciendo, porque en realidad estamos hablando de los aerocomunes casi. Aerocomunes que son enormemente participados, no solamente porque cambiemos las cosas, sino porque es que el aire nos constituye a todos nosotros y es un espacio que está formado por nosotros. Esa participación, como tú dices, es muy radical porque es una participación encarnada en nuestra propia fisicidad y que hace que veamos que no somos individuales, que estamos inevitablemente conectados unos a otros, como vemos con la COVID. Y eso a mí me parece que hace que tu obra sea muy bella porque es una noción de lo colectivo, de lo público, que va mucho más allá de pensar en la plaza o habla de cómo la plaza es también parte de nuestros pulmones, es nuestra sangre, es la sangre de otros que entra en nuestros pulmones, que inevitablemente cualquier proyecto material es un proyecto de la colectividad. Y a mí eso me ha encantado de este proyecto. No, pues Andrés, cuando describes tus proyectos y haces esta conclusión, sin duda la ciudad es el gran palimpsesto,
¿sí? Son capas sobre capas que estamos construyendo desde los afectos, desde la materialidad, desde una construcción cotidiana de lo público y lo privado, ¿sí? Ujú. Entonces, el mensaje para Colombia Moda, para Inex Moda, yo creo que está clarísimo en las propuestas que nos ha presentado Andrés y que invito a todo el auditorio a que estén atentos a los ejercicios de arquitectura y de pensamiento crítico de la oficina de Andrés Jaque, porque sin duda allí encontramos siempre una bisagra de cómo leer lúcidamente el tiempo presente, es decir, el futuro. Entonces, ese palimpsesto es una labor que tiene la industria de la moda, la industria textil, pero es todo, es más allá. Nuestra ponencia hoy era decirles que es verdaderamente en entender la arquitectura como una piel, la manera como vamos a construir ciudades para ciudadanos. Entonces, Andrés, y agradecemos aquí tú y yo a la invitación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Inex Moda y Colombia Moda, porque nos han permitido este momento para verdaderamente dar una vertiente distinta, una deriva diferente, para que entendamos que la ciudad es una construcción colectiva y sobre todo que tiene que ir ligado de la mano la arquitectura con la ética y la estética. Te dejo la palabra a ti, Andrés, para que cerremos esta conversación. Bueno, en realidad yo también estoy muy contento de tener este público que sabe mucho de tejidos y creo que este momento es muy bueno para innovar, para inventar situaciones nuevas. Yo creo que estamos en un mundo que está sometido a muchas tensiones en este momento, muchas crisis. Y creo que el tejido, por todo lo que implica, por la capacidad de llegar a muchos puntos diferentes, por su capacidad compositiva, en realidad es una buena plataforma para pensar en las crisis climáticas, en las migraciones, en la desigualdad en el mundo, en nuevas estéticas y nuevas tecnologías, nuevas situaciones, nuevas formas de relacionarnos, que probablemente podrán plantear visiones alternativas muy necesarias que puedan permitirnos crecer ante estas crisis a las que nos enfrentamos. Muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias, Lucrecia. Un abrazo Pasa a muy todos. bien. Chao, chao. Chao. Adiós.